intermediados se refieren a aquellas interacciones que se dan entre las personas a través fundamentalmente de medios digitales, podríamos decir, aunque podría estar encuadrado en esto una llamada telefónica también. Implica que no existe este cuerpo a cuerpo, este cara a cara, esta coexistencia en un mismo espacio físico. Lo importante para poder comprender estos vínculos, estos modos de interacción, es barrer con dos falsas dicotomías. La primera es pensar que lo que sucede en lo virtual no es real, porque efectivamente esto que pasa en el mundo, podemos pensar ahora acotado a las redes sociales, es absolutamente real, porque tiene efectos que nos permiten barrer con la segunda falsa dicotomía, que es pensar que todo aquello que pasa en los espacios sociales virtuales no tienen efecto a nivel físico. Hay dos ejemplos que nos muestran justamente cómo esto no es una verdad. El primero tiene que ver con el sexting, ese intercambio de contenidos con fines eróticos. Si no hubiera efectos a niveles corporales, no tendría sentido esta práctica. Por otra parte, ha habido muchos casos en los que se han viralizado algunos desafíos, fundamentalmente entre adolescentes, en los cuales se los inducía a que realicen acciones que les dañaba a ellos mismos o a otros físicamente, exponiéndolos a un gran peligro material. Para poder entonces comprender las características de estos intercambios en estos espacios sociales virtuales, es importante comprender el concepto de socialización digital. La socialización desde la psicología y desde la sociología implica un proceso gradual en el cual nos vamos insertando en los distintos espacios de lazo con nosotros, adquiriendo de manera consciente y también inconsciente ciertas pautas de cuidado, ciertas líneas que hacen a la responsabilidad y a controles que permiten esta coexistencia con los demás. Coexistencia que en este plano denominamos convivencia digital, que tiene que ver con poder transitar y circular por estos vínculos de una manera que sea saludable, que sea positiva, que potencie estas interacciones. En nuestras investigaciones y en nuestros trabajos de extensión y de abordaje con la comunidad, nos hemos encontrado con que en los espacios digitales no se da de manera al menos registrada y explícita esta inducción gradual por parte de los adultos y adultas que tienen a cargo la crianza o educación de los niños, niñas y adolescentes, por distintas creencias que obstaculizan justamente este acompañamiento. Una de ellas es que muchas veces se considera que como los jóvenes y los niños conocen más del manejo de la tecnología que algunos adultos y adultas, no es necesario instruirlos, informarles, estar a su lado para ayudarles a habitar estos espacios de una manera en que se autoprotejan y en que puedan
contactarse con los demás de una forma sana. Otro punto tiene que ver con esta idea que ya trabajábamos al principio, de que si es un espacio virtual no habría peligros reales. Esta cuestión también la barre la noción de ciberviolencias. ¿Qué son las ciberviolencias? Son justamente ese tipo de vínculos que vulnera derechos, que afecta negativamente a quienes participan de estas interacciones e incluso que pueden volverse delictivos de acuerdo al marco legal en el que nos encontremos. Cuando hablamos de esto, entonces es necesario que registremos la importancia de incluir estas cuestiones, sobre todo en este momento, en la crianza y educación de niños y niñas, aunque no solamente, porque adultos y adultas necesitamos poder contar con ciertos recursos para acompañar a los jóvenes en esta inserción en el espacio social digital. Para poder comprender además las características de estas interacciones, necesitamos comprender que hay ciertos fenómenos que se dan en el cara a cara que son muy distintos a aquellos que emergen cuando hay una pantalla en el medio. Sabemos que la comunicación humana está asignada por el malentendido, está asignada por esa dificultad de poder comprender exactamente lo que el otro me quiere decir, porque el lenguaje no puede agotarlo todo y porque siempre hay algo interpretable. Cuando está la pantalla en el medio, incluso aunque estemos hablando de un video, de una conferencia, en la cual podemos observar gestos, ritmos y algo de la postura corporal, que son todos datos que nos ayudan a interpretar cuál es la intención de nuestro interlocutor. De todas maneras, nos falta ese componente vivencial, nos faltan algunos datos que hacen que podamos intuir cuando hay alguna actitud de parte del otro que no es consistente con aquello que nos está diciendo, que nos pudiera generar algún tipo de prudencia o desconfianza funcional positiva en este contacto con los demás. Otro fenómeno que se da en estos vínculos tecnomediados tiene que ver con la disminución de los controles de la autocrítica y de la reflexión. No es algo negativo en sí mismo, pero está estudiado, aunque no pasa necesariamente en todas las personas, que la pantalla generalmente disminuye algunos filtros, algunos diques que hacen a ciertas inhibiciones, a vergüenza, a modo de comunicar más pensado. Y esto, como decía, puede ser una ventaja. Vamos a pensarlo en la educación de algún niño, niña o adolescente que cuando está en su aula tiene dificultades para expresarse y lo puede hacer fantásticamente en un medio digital. Pero también puede hacer que se expongan de maneras que no lo harían cuando están frente a un otro físicamente. Hay un proceso que se llama descentramiento cognitivo afectivo que hace que uno deje de conectarse un poco con esas emociones que nos permiten autocuidarnos y también bajan, como decía, estos niveles de crítica y de autocrítica acerca de lo que allí aparece y puedo llegar a realizar acciones de las cuales posteriormente me arrepienta.
Esto es un problema porque lo que queda expuesto en el mundo virtual es muy difícil después de revertir y va marcando en la identidad digital una huella sobre la que después es muy difícil poder generar acciones para manipularla de acuerdo al interés que yo tengo en la imagen que doy. Y termina generándose una imagen, una reputación de mí sobre la cual de nuevo no tengo incidencia. A su vez sabemos que en estos vínculos la identidad de quien está del otro lado de la pantalla, con muy pocas herramientas tecnológicas, puede ser manipulada deliberadamente, puede ser camuflada, ocultada. De nuevo, esto no es necesariamente algo negativo porque puede hacer que ciertas personas que están muy expuestas puedan hacer planteos amparadas en el anonimato que no lo podían hacer en otro momento o de otra forma. Sin embargo, también es cierto que podemos estar en contacto con alguien que dice ser otra persona de aquella que realmente es en su identidad registral y que utilice esto con fines nocivos e incluso delictivos. Estas cuestiones son absolutamente relevantes para poder moverse de una forma en el mundo virtual que contemple y potencie plenamente la ciudadanía digital y el ejercicio de los derechos en estos espacios. Al usar la tecnología y sobre todo Internet, a veces nos olvidamos que los derechos reconocidos por nuestra Constitución y por la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes continúan vigentes en el espacio digital. En ese lugar los chicos juegan, se relacionan, opinan y hasta crean contenido. Por eso es importante recordar que la obligación de protección asumida por el Estado rige de la misma manera en ese nuevo espacio social. Pero esa protección no significa considerar a los jóvenes como si ellos fueran un objeto, sino por el contrario, ellos son sujetos titulares de derechos, actores sociales concretos, con una voz propia que debe ser escuchada cuando alguno de sus derechos ha sido afectado. Y los adultos y aquellas instituciones encargadas de resguardarlos e intervenir en su protección deben tenerlo en cuenta en todo momento. Tal es así que en nuestro país se han legislado como delitos ciertas conductas para proteger a los niños, niñas y adolescentes cuando ellos navegan por Internet. Uno de estos delitos es el grooming, entendido como el acoso sexual sufrido a través de medios tecnológicos. Es cuando una persona los contacta, ya sea creando una identidad digital falsa o no, e intenta establecer un lazo emocional o de confianza, con la finalidad de cometer algún delito contra su integridad sexual, ya sea queriendo concretar un encuentro personal físico o lograr que su víctima se desnude e envíe imágenes de índole sexual. Otro delito es aquel relacionado con la venta y distribución de imágenes de explotación sexual infantil en Internet, iniciándose una investigación penal cada vez que se detecta la circulación de este material en la web. Además, los jóvenes pueden ser víctimas de otros delitos en el espacio digital, como son las amenazas, extorsiones o chantajes, muchas veces vinculado a la divulgación de material íntimo. Estas acciones ilícitas afectan el libre desarrollo, bienestar y crecimiento de los niños, niñas y adolescentes y causan daños emocionales que ameritan un abordaje interdisciplinario para poder dar una respuesta integral a la situación atravesada. Es importante saber distinguir cuándo alguna de estas situaciones constituye un delito y cuándo no, para saber cómo actuar y dar inmediata intervención a la justicia y órgano que en definitiva va a poder poner en marcha los protocolos de actuación para proteger a la víctima, resguardar la evidencia
y lograr dar con el autor material del delito, lográndose así una efectiva tutela judicial. ¿Cómo escuchar a niños, niñas o adolescentes que se acercan a comentarnos una situación, que han vivido una situación de acoso a través de redes sociales? Bueno, principalmente es valorar esta actitud de que se estén acercando a nosotros, seamos padres, seamos docentes o directivos, y que se animen a comentarnos lo que les ha pasado. La escucha que tenemos que tener es una escucha activa. Escucha activa quiere decir que nosotros vamos a poner principalmente la atención en lo que nos están comentando y que esa va a ser la prioridad nuestra y lo fundamental en ese momento. Para poder realizar esto tenemos que buscar un espacio privado que permita al niño, niña o adolescente poder desarrollar lo que quiere comentarnos. Tenemos que tener en cuenta que esta situación es una situación traumática para ellos. Por lo tanto, su discurso no va a ser ordenado, seguramente se entremezclen algunas experiencias, haya silencios y algunas cuestiones no terminemos de comprender. Sin embargo, lo importante es en ese momento que nosotros podamos estar frente a ellos desde un rol de sostén y de protección. Que esta actitud sea lo que a ellos les dé la tranquilidad para poder desarrollar la historia que nos necesitan contar. Desde ahí es que es importante que nosotros podamos guardar las preguntas para un segundo momento y dejar que ellos respeten sus tiempos y puedan narrarnos los hechos como vayan sucediendo en sus recuerdos y en su cabeza. En el momento que hagamos preguntas, tenemos que cuidar el tono y el modo en que las realicemos, para que ellos no se sientan juzgados ni cuestionados y que esta situación realmente sea una situación de alivio y no que se los revictimice. Desde ahí también es importante que nosotros manejemos nuestras propias emociones. Es probable que escuchar lo que nos cuenten nos genere miedo, nos promueva ansiedad y nos genere mucho enojo. Si nosotros expresamos estas emociones y transmitimos a ellos esta ansiedad, es probable que en vez de protegerlos y poder sostenerlos, generemos una situación de mayor ansiedad. No tenemos que minimizar lo que nos cuenten, diciendo que no es nada, que seguramente se confundieron o descalificando lo que ellos nos están narrando. Esto podría generar el efecto contrario en ellos. Tienen que poder confiar en nosotros como adultos responsables y que vamos a poder ayudarles con esta preocupación y esta situación que nos están trayendo. También es importante que mientras los escuchemos, nosotros podamos no generar una situación de conflicto o de cuestionamiento de lo que nos están diciendo, sino justamente resaltar lo valioso que es y lo fuertes que son en animarse a hablar de estos temas. Que este es el primer paso para poder resolver esta situación en la que ellos se encuentran atrapados. Valorizar el hecho de que se hayan animado a hablar con nosotros y a poder contarnos lo que les está pasando. Tenemos que poder sostenerlos con nuestra mirada y todo el tiempo tratar de disminuir cualquier sentimiento de culpa que notamos que aparezca en ellos, remarcando que a muchos otros niños, niñas y adolescentes les han pasado situaciones similares y que ellos no son culpables de esto, sino que el único culpable es el acosador. En algunas preguntas que podamos hacer, tenemos que tratar de poder detectar el grado de gravedad que pudiera haber para nuestra rápida atención a estas situaciones y poder llevar a solucionar y denunciar si es necesario el hecho que pueda haber ocurrido. Es importante que tanto los padres como los educadores tengamos presente el concepto de ciudadanía digital, porque va más allá de prohibir, de limitar, de mostrar peligros. Formar ciudadanos digitales tiene que ver con hacerles conocer sus deberes y derechos en el mundo digital, pero principalmente siendo ciudadanos reflexivos y empáticos que puedan afrontar las cuestiones éticas en esta intersección del hombre y la tecnología. Por eso debemos animarlos a
hacer uso de la tecnología para mejorar la comunidad, a ser respetuosos con personas de creencias diferentes, a poder determinar la validez de las fuentes de información en línea y a usar la tecnología para hacer que su voz sea escuchada por los líderes públicos y así inclusive tener impacto sobre las políticas públicas. Esta nueva visión, que fue establecida por la Sociedad Internacional de Tecnología Educativa, se enfoca en enseñar a las niñas, niños y jóvenes para que estén en comunidad con otros en las diferentes redes y entornos digitales, mostrándoles principalmente que la ciudadanía digital va más allá de las conversaciones sobre la responsabilidad personal. Se trata de ser ciudadanos activos, que ven posibilidades en lugar de problemas y oportunidades en lugar de riesgos, creando una huella digital positiva y efectiva. El concepto de ciudadanía digital se enfoca específicamente en 5 dimensiones: inclusión, información, compromiso, equilibrio y seguridad. Inclusión tiene que ver con que los jóvenes deben estar abiertos a escuchar y reconocer respetuosamente múltiples puntos de vista y relacionarse con otros en línea con respeto y empatía. Información es porque los jóvenes deben evaluar la precisión, perspectiva y validez de las publicaciones en redes sociales y medios digitales. Compromiso tiene que ver con utilizar la tecnología y los canales digitales para el compromiso cívico, para resolver problemas y ser una fuerza para el bien tanto en las comunidades físicas como en las virtuales. Equilibrio tiene que ver con la toma de decisiones informadas y sobre cómo priorizar el tiempo en las actividades en línea y fuera de línea. Y por otro lado, por último, está la seguridad, que sí tiene que ver con ser consciente de las acciones en línea y de cómo estar seguro y a la vez crear espacios seguros para otros. Como educadores debemos acercarles a los niños y jóvenes la tecnología como potencial para crear, para expresarse, para resolver problemas, para colaborar, para comunicarse de manera segura. Esto tiene que ver con enseñarles a diseñar un mundo mejor. Uno de los temas que hay, de los conceptos que hay en la guía importantes, es el de brecha digital. Este concepto refiere a la desigualdad que existe en las personas en el acceso o el conocimiento de las nuevas tecnologías y las que no. Al comienzo de las tecnologías de información y comunicación, las denominadas TIC, se postulaba que si había ciertos retrasos en algunos sectores sociales o en algunos países, estos se iban a ir generándose a medida que pase el tiempo, el acceso a internet, el acceso a los equipos. Sin embargo, con el tiempo observamos que estas desigualdades se expanden constantemente y aparecen nuevas formas. Entonces se pueden denominar, o se pueden ver, o se pueden observar que existen por lo menos 2 grandes brechas digitales. Una sería el acceso a los equipos, las computadoras, las notebooks, los teléfonos virtuales, los teléfonos móviles, las tablets, que se denomina ese acceso a la primera brecha digital. Y las desigualdades dentro del alcance del uso y sobre todo en la comprensión de nuestra capacidad es lo que se denomina la segunda brecha digital. Aquí es donde se va a hacer hincapié en esta guía, en el tema del conocimiento, o sea, disponer de los equipos tecnológicos, acceder a las conexiones, de los datos necesarios para usarlas, en definitiva al conocimiento y al cómo cuidarse, sobre todo cómo cuidarse en este mundo digital, es parte de esta segunda brecha y es ahí donde esta guía hace mayor hincapié. Es entonces, como una primera impronta, es entonces importante formalizar la educación en los cuidados que deben tenerse en el momento de utilizar los servicios digitales y las redes sociales. Es importante tener en cuenta las configuraciones de privacidad y de seguridad que en algunos casos
para la persona que los utiliza no están debidamente educados concretamente y no están debidamente formalizados, y por lo tanto hay ciertos temores en cambiar las configuraciones que brindan estos servicios. Podemos decir, para no asustar tampoco, que la tecnología actual puede considerarse de alguna forma como una herramienta para promover el desarrollo y el progreso social. Afecta en definitiva a nuestras vidas en muchos campos: el campo de la medicina, el campo de la educación, también el ocio y en el ambiente familiar, entre otros. Entonces podemos decir también que los constantes cambios en las aplicaciones y en las redes sociales deben ser permanentemente actualizados, o sea, actualizados día tras día, para que estas configuraciones de seguridad sean exactamente seguras o de una forma que se pueden utilizar sin ningún temor. Es por eso que es como una prerrogativa, como un menester de esta guía, postular, plantear, fortalecer de alguna forma una educación en el cuidado de la privacidad e intimidad personal, y que es indispensable para proteger a niñas, niños y adolescentes en todos los aspectos de la vida. Bueno, vamos a hablar un poquito de las recomendaciones necesarias que tenemos que tener para navegar de una manera segura en Internet, ya sea nosotros como para recomendar a los chicos. Es necesario que tengamos contraseñas únicas y seguras. Una contraseña es única cuando la utilizamos únicamente para esa red social o esa cuenta y no la tenemos repetida en todas nuestras redes sociales o cuentas. Es importante eso porque si alguien conociera esa contraseña y nosotros la tenemos repetida en absolutamente todas nuestras cuentas, va a poder acceder a cada una de ellas. Una contraseña segura es aquella que no nos identifica personalmente, como puede ser una fecha de nacimiento, un número de documento, el nombre de nuestra mascota, sino que es una contraseña que podamos recordar pero que no está relacionada a nosotros. Es ideal que tengan de 8 a 10 caracteres, utilicen algún símbolo especial, una mayúscula y un número. La otra recomendación tiene que ver con las cuentas, ¿sí? Las cuentas es deseable que sean privadas. Una cuenta privada es aquella en la que todo lo que compartimos va a poder ser visto por únicamente las personas que nos siguen o son nuestros amigos en las redes sociales. En cambio, una cuenta pública es aquella que todo lo que compartimos puede ser visto por cualquier perfil o por cualquier cuenta sin la necesidad de que sea nuestro amigo o nos esté siguiendo. Es importante también no aceptar a desconocidos, ¿sí? Los chicos tienen esa tendencia a aceptar a todas las personas que le mandan solicitud de amistad o de seguimiento para que el número de seguidores aumente. Pero como ya hemos visto, como se puede ver, hay muchos depredadores en las redes que utilizan toda la información que los chicos comparten de una forma maligna. Así que siempre es recomendable no aceptar a desconocidos. Es importante no compartir las contraseñas, pero para el caso de los chicos nosotros recomendamos que esa contraseña la sepa algún adulto de confianza, porque si llega a pasar algo se va a poder acceder a esa cuenta y se van a poder determinar cuáles fueron los últimos movimientos que tuvo el niño o niña adolescente en las redes. También es otra de las recomendaciones que los celulares tengan patrón de desbloqueo, clave o PIN, ¿sí? Porque si nosotros lo tenemos desbloqueado y lo perdemos, cualquiera que levante el teléfono y lo agarre va a poder tener acceso a toda nuestra vida personal y nuestras redes sociales. También es importante no compartir fotos que indiquen dónde está el chico, con quién está, ¿sí? Ya sean los escudos del colegio, la numeración de los domicilios. Es muy importante siempre tener ese recaudo de no dar información extra cuando se sube algún contenido a internet. Y siempre como última recomendación es pensar antes de publicar. Tomarse unos segundos y antes de hacerle clic a compartir, a publicar, ¿sí? Pensar a ver si ese contenido que nosotros estamos subiendo a internet realmente es necesario que esté en internet y que, por ejemplo, no hiere a ninguna otra persona. También otra de las recomendaciones que nosotros hacemos en base a eso es que una vez que nosotros subimos contenido a internet, luego es muy difícil poder quitarlo por más que nosotros lo borremos. Así que siempre es necesario pensar un poquito, tomarse unos segundos y luego compartir. Como segundo aspecto es qué recomendaciones o cuáles son los pasos a seguir ante un caso que tenga que ir a la justicia, como por ejemplo el grooming. Lo primero y principal es denunciar.
es la primera medida que tenemos que hacer. Y tengan en cuenta que como docentes pueden realizar la denuncia. No es necesario depender de la madre o del padre para realizar esa denuncia. Las recomendaciones van a tener que ver con no borrar el contenido, ¿sí?, de las conversaciones que tuvo con ese acosador, por ejemplo, ¿sí?, no borrar absolutamente nada, no al escrache. Es necesario también que entendamos que el escrache no sirve, ¿sí?, no sirve porque advierten al acosador que fue descubierto y puede tomar medidas que luego pueden hacer caer una investigación. Otras recomendaciones es no interactuar con el acosador, ¿sí? Es muy importante que no interactuemos, que no nos hagamos pasar por el chico y que realicemos la denuncia como venimos diciendo. Tomar siempre algunos recaudos de las fechas en que hubo contacto con ese acosador, porque esos datos van a ser muy útiles para la fiscalía o la fuerza que tenga que investigar el delito. Y como último punto, ¿dónde denunciamos? Bueno, eso va a depender de dónde estemos. Por ejemplo, en Mar del Plata existen muchos canales para denunciar. Uno de ellos es un correo electrónico que es denunciasmardelplata@mpba.gov.ar. Otro es recurrir a la Comisaría de la Mujer o cualquier otro tipo de comisaría. Y si estamos en otro lugar, bueno, hay que asesorarse un poquito cuáles son esos canales necesarios, pero si no, se puede utilizar la aplicación de Grooming Argentina, que está disponible para cualquier tipo de celular, y desde ahí realizamos la denuncia y ellos toman los recaudos necesarios para derivar la investigación a quien corresponda.